us this day our daily bread. God is the Word, the living bread, who created all things under Him and for Himself. He's the first and the last, the name above all names. Oh, Yeshua Adonai, Yeshua became flesh and dwelt among us. The Word is the light which shines in the darkness. The Word is the bread of life which feed from heaven. Oh, Yeshua La obra de Satanás hoy en día es muy potente y todavía va a ser más potente, pero por un poco de tiempo, nada más, porque después vendrá el Mesías, punto, y va a acabar con la obra de Satanás en la tierra y en el cielo. Pero mientras tanto, pues hay que hablar, y si el Espíritu no te manda a hablar, no te confirma, ¿qué clase de frutos vas a dar? Por lo que decías, que hay mucha gente que en las iglesias los presionan a salir a hablar y pues resultan ser un fiasco. Fanáticos que pues algunos convencen, pero la mayoría no. La mayor parte no. O sea, ¿quién va a recibir ese mensaje? Bueno, pues gente indocta, gente que necesita creer, y todos necesitan creer en algo o en alguien. Y mientras no crean en Dios, que no solamente basta con creer. Porque, por ejemplo, estaba yo leyendo aquí el Evangelio de Juan, capítulo 1, que es uno de los más sublimes, ¿no? Palabras sublimes. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sublime. Dios es el Verbo. En el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sublime. En Él estaba la vida, y la vida era y es la luz de los humanos. Sublime. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, Jesús resucitó. Sublime. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. La luz es el Verbo, Jesús, a fin de que todos creyesen por Él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. A fin de que todos creyesen en Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera, que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció.
A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Dice, a los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Y este versículo 12, me gustaría preguntarte si le ves peligro. Dice, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde está el peligro ahí? Dice, mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les da potestad de ser hijos de Dios. ¿Dónde está el peligro ahí? El peligro es que vemos un mensaje mainstream, cristianidad, solo es creer en su nombre y... Creer en su nombre y ya. Ok, más, ¿qué pasó con el ladrón? El ladrón estaba arrepentido y ahí no dice nada de arrepentimiento. Ese es el peligro. También hablan la misma del bautismo. Hablan si Jesús mandó bautizar, si no bautizamos, no somos parte. Y hay personas que dicen, well, si tú no hagas los comandos de Jesús, salga de frente de mí porque yo no tengo nada que ver contigo. Separa de mí. Esa es la maldita porque... religión. Eso es la maldita religión, porque es maldita, perdón. No estoy maldiciendo a los religiosos, sino a los sistemas religiosos. Todos pasamos como el hijo pródigo o también muchos de nosotros quedamos en la casa como el hermano que no se salió. Todos se han descarriado. El hermano mayor del hijo pródigo representa otra cosa, representa a la criatura vieja, que es envidiosa, que es rencorosa. Significa la criatura vieja en primer lugar, pero también significa al religioso, Pero en primer lugar a la criatura vieja, que de esa parábola se deduce que hay hijos y hijas que nunca se descarriaron. No hay nadie que nunca haya salido de la casa. Todos nacimos en pecado. Todos nos hemos descarriado desde el nacimiento. Conforme vamos creciendo, nos vamos descarriando más y más y más y más, hasta que ya quedamos en el piso tumbados, y ahí pasa el buen samaritano, si ya estás listo, el Jesús, y te restaura. O sea, adiós culpas, nuevo nacimiento, bautismo de fuego. Al final del día es el único que importa, el del Espíritu Santo, no el de agua. Ahora, que haya miles de iglesias, que sus líderes digan que si no te bautizas o no estás bautizado, estás excomulgado o fuera de esa congregación, pues ese es el circo de las religiones. Y yo lamento muchísimo que los seres humanos, muchos, todavía sigan creyendo que Dios está en las religiones, o en una religión, o en su religión. Es lamentable, es uno de los peores engaños de Satanás. Supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una de ellas. ¿No enciende una lámpara, barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentre? Y cuando la encuentra, convoca a sus amigos y vecinos. Alégrense conmigo, he encontrado mi moneda perdida. Del mismo modo, hay regocijo en la presencia de los ángeles de Dios sobre un pecador que se arrepiente. Hablar de religión es algo delicado y sensible. No obstante, es necesario y urgente hablar no de una u otra religión específicamente, sino de lo que significa el concepto y noción de religión, sobre todo de lo que significa y representa para los seres humanos. La raíz de la palabra religión es religare, del latín. Esto quiere decir algo así como ligar, reunir, juntar o hacer volver a alguien a su estado original, a su lugar de origen. En pocas palabras, según esto, las religiones sirven para acercar o unir a los seres humanos, en el mayor de los casos con Dios, en otros casos con la luz, la iluminación, la superconciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Muy viejo es el fenómeno de la religión y de las religiones en el mundo, lo que incluye a las sectas y a las denominaciones. Antes que la política y los gobiernos humanos, ya existía la religión. Ya existía porque desde que la tierra se pobló, el ser humano experimentó la imperiosa necesidad de creer en algo o en alguien y encontrar con esto protección, seguridad y algo muy importante,
algo o alguien a quien adorar. Hoy más que nunca somos testigos de cómo la religión, las religiones y sus líderes tienen un enorme poder y dominio sobre los seres humanos. Vemos cómo la religión se ha convertido en un negocio de manipulación y control de almas y, por supuesto, en un negocio literalmente que produce cantidades impresionantes de dinero para aquellos que controlan y dirigen la infinidad de religiones y sectas que hay en el mundo. Por lo general, las religiones promueven y ofrecen a las personas, además de una relación con Dios, la luz o cualquier otro sustituto de estos, una ética y una moral, un grupo, una comunidad, una fraternidad, lo que reporta en las personas sentimientos de pertenencia, de tener una familia, de seguridad y protección, y claro, de poder. Es en este punto que la religión es tan seductora y atractiva para millones de seres humanos. La verdad es que todos hemos crecido con alguna religión, es decir, hemos nacido en casas, en familias y ambientes que profesaban una u otra religión o forma de creer. Con ella crecimos pensando no solo que es lo normal y mejor, sino además suponiendo que nuestra religión es la verdadera y que las demás son falsas o simplemente distintas. Es un hecho normal, pero lamentable, que la mayoría de los seres humanos jamás se cuestionen las enseñanzas que aprendieron de sus padres, en sus casas, sobre todo las creencias, costumbres y tradiciones. Aquí juegan varios factores, como por ejemplo el miedo y a veces pavor que sentimos ante la idea de ser segregados y rechazados por nuestras familias, por el hecho de poner en tela de juicio las creencias aprendidas y compartidas. Otro impedimento que tenemos para cuestionar todo lo que hemos aprendido es la tibieza y mediocridad que nos caracteriza a todos. En efecto, ¿para qué cuestionarnos? ¿Para qué romper el orden establecido? La religión nos ofrece a Dios y toda clase de bienes para el ser humano, como la paz, la libertad, la alegría, la protección, el poder, la santidad, la bondad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Acaso las religiones nos han dado estas cosas? Por definición, la religión está estructurada por dogmas y una jerarquía eclesiástica. Por definición, está hecha de reglas, leyes, rituales, ceremonias, especialmente de la práctica de los diezmos y ofrendas. ¿Acaso pueden reportar estas cosas libertad, alegría y paz, por citar solo algunas cosas que suelen ofrecer las religiones? Es verdad que la mayoría de las personas que siguen una religión y a sus líderes, creyendo que siguen a Dios, no les interesa en lo más mínimo salir de donde están. Evidentemente están cómodos y acomodados. Nos dirigimos a aquellos que se han dado cuenta del macrofraude y engaño que son todas las religiones del mundo. Nos dirigimos a aquellos que están atrapados en esa absurda lealtad que le muestran a los líderes religiosos y en infinidad de casos a sus padres y familias, en el sentido de no cuestionar nada. Hermano y hermana que estás en esa prisión llamada religión, secta o denominación, no sigas creyendo que Dios está en una religión o en otra. Deja de creer que pagando diezmos, haciendo sacrificios y buenas obras te vas a ir al cielo o que eres santo y puro y mejor persona que los demás. Reconoce que la religión te tiene esclavizado, que no eres realmente libre. Reconoce que la religión produce soberbia y orgullo, no humildad y verdadero amor. Si estás cansado de ser esclavo de los que dominan y manipulan tu alma y tu vida entera, principalmente por medio de la culpa y el miedo que infunden en ti, sal de ahí. Si en verdad buscas el amor, la paz, la libertad, atrévete a cuestionar todo lo que crees y has aprendido hasta hoy. Recuerda que si Dios existe, no lo vas a conocer por medio de una institución más del mundo, como lo es la religión. Tampoco te lo va a presentar otro ser humano. Por último, deja de creer que Dios es una creencia, un credo. Escucha con fe estas palabras. Dios es una revelación que se le da no solo a los que aman y buscan, por encima de todas las cosas, la verdad, la justicia, el amor y la libertad, sino que además aborrecen la mentira y aman a los que están atrapados en la mentira y en este caso, el de las religiones. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Salid de Babilonia, huid entre los caldeos. Dad nuevas de esto con voz de alegría, publicadlo, llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Decid, redimió el Señor a Jacob su siervo. El que tenga oídos, que oiga. Y justamente Polvo y Miseria es eso, es contra la religión, contra la falsa espiritualidad que producen las religiones. Cuando yo digo las religiones todas son de Satanás,
Parezco duro, claro que sí, pero a ver, a las pruebas me remito. ¿Qué producen los religiosos? ¿Qué producen las religiones? Es un negocio. En todo caso, lo importante es que nazca Jesús en ti, pero resulta que para que Jesús nazca en ti, tienes que morir tú, tienes que arrepentirte. Primero, el arrepentimiento primero, no Sí, el bautismo. primero. ¿Dónde entra la oración de pecador? Pues entra ahí en las iglesias apóstatas miserables que te dicen repite y ya, porque también se basan en estos versículos que te acabo de leer. A todos los que creen en su nombre, los adopta. Entonces cualquier neófito dice yo creo en su nombre, creo en su obra y ya se cree hijo de Dios. Y como ya va a poder ir a la iglesia a la semana y va a participar, empieza a creer que ya tiene una relación con Dios, pero no tiene poder de Dios. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vámonos al Nuevo Testamento, hermano, a Mateo 23. Así es, Yeshua acusa y también de paso describe a los fariseos, a los religiosos, ¿verdad? Fariseo es sinónimo de religioso. Claro que también es sinónimo de hipócrita, de legalista, juzgador de los demás, ¿verdad? Nosotros también pertenecíamos al fariseísmo, pero también el fariseo interno, ese hay que no dejarlo de ver. Entonces habló el Señor a la gente y a sus discípulos, hermano, parejo, diciendo: en la escuela o cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. ¿Qué enseñó Moisés? La ley, ok, la ley por Moisés fue dada, aunque no fue Moisés, ¿verdad? ¿La ley qué produce? Ira, orgullo, así es, hermano. Prepotencia, claro que sí. Distancia con los demás. Yo soy mejor que tú, soy judío, yo como salchichas kosher. Si es, yo me pongo las filacterias todos los días y me conecto a Dios. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Bueno, ¿ves la ironía? Porque nadie puede guardar, ¿verdad? Mas no hagáis conforme a sus obras. Ahí está el fariseo, habla una cosa y hace otra. Habla de amor, pero no se le ve el amor. Habla de santidad, pero no se le ve la santidad. Hablan de humildad, pero con los hechos demuestran que no hay humildad. Ok, hermano. Dicen y no hacen, porque además atan cargas pesadas, ¿verdad? O sea, además de la ley, otras cuantas leyes que ellos les imponen, ¿verdad? ¿Ves esto hoy en día o lo ves históricamente nada más? Esto está pasando en las iglesias todos los días. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres y mujeres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los seres humanos, pues ensanchan sus filacterias, extienden sus flecos de sus mantos. ¿Para qué? Para ser vistos, para ser admirados. Pero también es la criatura vieja, ¿verdad, hermano? Entonces, aguas con el fariseo interior. Bueno, y aman los primeros asientos en las cenas, los lugares señeros, ¿verdad? De posición. Así es, los que tienen jerarquía. Y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Y que les llamen pastor, rabí, maestro. Así es, maestro, gurú. ¡Ya llegó el gran apóstol! Ok, hermano, señor profeta. 2, 3, 4.
You sit and wonder, what am I looking for? The noise inside, it pulls you, you ask for more. Complaints feel like whispers, but you don't know just why. Something stirs within, it's deeper than the sky. Navigate the darkness, oh, searching for the light. But on every step you take just leads to gray at night. In every single way it fades, it don't stay. You reach for the truth, but it slips away. 2, 3, every single day it is a gray you'll find, lost between the spaces of your heart and mind. Trapped inside a box wishing you feel alive, but then your truth within, the simple where it hides. 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 Oh, you step outside, but it doesn't feel right. The air feels heavy and the day feels tight. So back into the box you seek to confide, and then the walls, they're closing in, and you just can't decide. Look up to the sky, the clouds keep moving. Your intellect falters, the soul starts to scream, and holding on to something it never truly seen. But in the stillness, in the quiet breath, a whisper calls a moment left. The simple where it hides. 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 Every single day it is a gray you'll find, lost between the spaces of your heart and mind. Trapped inside a box wishing you feel alive, but then your truth within, it begins within. Oh, the truth within the simple begins inside. Oh, the truth within the simple begins inside. Oh, the truth within the simple begins inside. Oh, the truth within the simple. You never know where you all reside. Bienvenido, Paul y Miseria, una plática de religión. La palabra religión básicamente define Como religarse, religarse a Dios o volver a Dios. Sí, viene de religare, de unir. ¿Qué es la religión? ¿Qué son las religiones? Son instituciones, porque al final del día lo son, que te venden la idea de Dios, te venden la idea de la espiritualidad. A mí el enfoque que me interesa hoy hablar, hay un gran movimiento en la cristiandad que presentan a Dios como no religión. Predica de esta manera, Dios no es religión. Cuando vemos los frutos, vemos que es mentira lo que dicen. Vaya, es verdad que Dios no es religión, pero es mentira que ellos no están en una religión. Únicamente utilizan esta bandera para ganar personas, pero los llevan finalmente a un sistema religioso.
hay que poner las cosas en claro. Una cosa es religión y otra cosa es espiritualidad. En la religión no hay espiritualidad, hay una pseudo espiritualidad, desde luego. Pero espiritualidad verdadera, lo que es Espíritu Santo, el poder de Dios, no está ahí. Sí, hay una presión para cristianos muchos predicar el evangelio y llevar gente a Jesús, Jesucristo. La idea de cristiano es seguir a Cristo. En términos de esto, sí, la gente quiere seguir a Cristo, mas la pregunta es seguir cómo y seguir en cuál forma. Ese es justamente mi problema, que este movimiento, estas personas usan como gancho esta solemne verdad de que Dios no es religión. En realidad, cuando llevan a esas personas a sus iglesias, encontramos lo que vemos en todas las religiones: nicolaísmo, balamismo y jezabelismo. Vemos jerarquías humanas, vemos sacadera de dinero y vemos lo más delicado: doctrinas de demonios, el bautismo inmediato, la oración del pecador, Dios mora en tu corazón. Es un engaño verdadero. Están usando esto como pretexto para jalar gente. Les dicen Dios no es religión, los llevan a las iglesias, les meten doctrinas de miseria y los vuelven 3 veces más religiosos de lo que eran. Quedan en la leche, o sea, no hay alimento sólido. Entonces es un peligro y Dios no es religión, pero eso no se lo puedes creer a cualquiera. No tengo el problema con ellos, repito, ellos están engañados. Ellos realmente creen que Dios no es religión y que lo que viven no es una religión, pero en el fondo sí es una religión. Es un sistema gobernado por humanos y eso no es de Dios. Entonces vemos que esto también lo usan como una estrategia, o mejor dicho, estratagema, para no escandalizar a la gente. Pero en realidad, si estas personas que dicen día y noche que Dios no es religión, lo cual es verdad, repito, pero llegando a las iglesias a las que pertenecen, vemos lo que es religión, lo que acabamos de mencionar, entonces son un fraude. Los frutos que muestran, demuestran que siguen en el fariseísmo. Pues una persona que se da cuenta que Dios no es religión y a pesar de eso se queda ahí, dice que para ayudar a los demás, pues lo más seguro es que va a caer. Tendrá que salir un tiempo, como Moisés salió de Egipto, 40 años, y después de 40 años volvió, cuando ya estaba sólido. Lo primero será salir. Y no te hagas el héroe de que no, ya me di cuenta que aquí están todos atrapados y yo me voy a quedar aquí para salvar a todos. No, sal tú y luego si Dios te encomienda y te capacita para ir a rescatar a otros, pues vas. Y yo creo que Dios siempre te manda otro hermano o hermana. Vas a encontrar y vas a tener, como Él habló, 12 en mi nombre. Y Dios va a fortalecer y van a caminar juntos en oración, en estudios, en pláticas, conversaciones, y va a crecer, derramar nuestras almas enfrente para aprender juntos con los hermanos y hermanas que están en la iglesia verdadera, conectando. Y ahorita está más fácil también con internet, nunca sabes quién vas a encontrar y poder hablar y Dios va a abrir el camino. Yo terminaría con un llamado. Lo tenemos que conocer individualmente, personalmente. Nadie te puede presentar a Dios, nadie más que Dios mismo, y Él lo va a hacer cuando entiendas que Dios no es religión, no son sistemas de fe, no son credos, no son dogmas, nada de eso. Así es, la prueba de que Yeshua está en contra de las religiones, Mateo 23, 8, 9, 10, 11 y 12, 5 versículos. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ok, bueno, pero mira, pero vosotros no querráis que os llamen rabí. Bueno, entonces, ¿cómo entender las palabras de Pablo en Primera de Timoteo 3, donde habla de requisitos para obispos y diáconos? Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a pruebas primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles.
cómo entender a Pablo, si es que Pablo lo escribió en Tito, capítulo 1, donde también habla de requisitos para obispos y diáconos. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución y de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Si aquí dice que no nos dejemos llamar con ningún título eclesiástico. Entonces yo, por eso, esos dos capítulos que te acabo de mencionar, el primero de Tito y primero de Timoteo 3, yo no los considero de Dios. Yo no considero que Dios haya puesto obispos, diáconos, pastores y rabinos. Acá está muy claro. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. ¿Por qué no le dices esto a los pastores? A ver qué contestan. Me corrieron, hermano. Dile, oiga, aquí dice el Señor que no queramos que ser llamados con estos títulos. ¿Por qué usted se deja llamar pastor? Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, ni rabinos, ni nada con lo que hoy se llaman, hermano. Porque uno es vuestro maestro, el Mesías. El que es mayor, el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. ¿Quiere ser grande? Sé el último, sirve, trabaja. Ok, hermano. Entonces, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla, el que obedece, el que le da la gloria a Dios, ese será enaltecido por Dios directamente, hermano. Que pues sabemos que Caín era religioso. Él es el fundador de la primera religión. Él es. No me importa si se dio cuenta o no se dio cuenta, o le puso un nombre o no le puso un nombre, pero él fundó la estructura de lo que es la religión. Y era una ofrenda. A manera, lo que yo quiera te doy, Señor. Lo que yo pueda te voy a dar. Su linaje, Nimrod, que ya hablamos en episodio 1, hicieron su forma de llegar a Dios. No por la altura, la parte astrológica de llegar a través del zodiac a Dios. Claro, y ahí está muy claro. Cambiaron la piedra de cantera por el ladrillo. La torre no se hizo con piedras, se hizo con ladrillos, hechos por humanos, no con piedras naturales. Los altares de los hebreos, todas eran con piedras naturales. Y todas esas piedras simbolizaban a la roca angular, la piedra angular. La simiente cainita es una simiente por naturaleza religiosa. Entonces, pues hay dos simientes. Estoy convencido de eso. No escuchan el llamado, pero pronto van a empezar a buscar, porque se va a venir la tribulación. Aquí llegamos. Esta sí a nadie le va a gustar. No. Cristo nos da tribulaciones y persecuciones. ¿Quién cree esto, Ernie? A Cristo lo persiguieron, a los apóstoles los persiguieron, a los profetas los mataron, los persiguieron. Todos aquellos que han hablado de Dios, el mensaje original, el mensaje de arrepentimiento, del pecado, de la victoria de Yeshua sobre el diablo, pues sufren persecución por hablar de la cruz y tribulaciones. Y esto, Cristo es algo que lo circunscribió a una bienaventuranza, o sea, bienaventurados aquellos y aquellas que son perseguidos por causa de mi nombre. Bienaventurados seréis cuando os aparten los hombres de ustedes y los echen por causa de mi palabra. Y pareciera que esto es sufrimiento. Pues lo primero que tenemos que decir es que la tribulación y las persecuciones producen un gozo increíble, por más increíble que parezca. Parece una paradoja. ¿Cómo es posible que la tribulación y las persecuciones por Cristo me van a hacer más fuerte, más sabio, más temeroso, van a producir más gozo y alegría en mí? Pues por increíble que parezca, sí, porque estamos padeciendo por el Maestro, que a su vez padeció por nosotros, que pues no merecíamos verdaderamente este perdón, pero a sus ojos sí.
también hay la parte interna de los ataques por aquí caemos, que salimos, que regresamos y que perdimos balanza y nos da. La persecución se divide en dos, la interior y la exterior. Todos los que estamos por su gracia sirviendo a Cristo tenemos una persecución que más bien es una guerra interior, una guerra contra el pecado, contra Satanás. Y bueno, recordando esto, que Cristo ya venció y que nos da la victoria a cada instante. Cristo ya venció en la cruz. Y entonces, en cuanto a la persecución interior, que más bien yo lo postulo en términos de un combate, de una guerra espiritual que permanentemente se da entre la criatura vieja y la criatura nueva, entre la mente carnal y antigua que teníamos y que tenemos que estar dentro de nosotros, y la mente de Cristo. Y obviamente esto genera una persecución exterior en el sentido de que si hablamos, o sea, verdaderamente si una persona creyente no habla el mensaje, o lo adultera, o lo suaviza, o le pone mantequilla para no padecer persecución, como es el caso de muchísimos y muchísimas que no quieren padecer persecución, verdaderamente no están honrando al Señor como Él espera. Aquí toda la iglesia está llamada a ser pastores, evangelistas, maestros, profetas, desde luego sin dejarse llamar con estos títulos. Pero yo no estoy de acuerdo, Ernie, con que los pastores y los evangelistas y los maestros de Biblia sean unos cuantos. Toda la iglesia de Dios, la verdadera, está llamada a hacer esas funciones de evangelistas, de maestros, de profetas, de servidores, de sanadores. Y todo esto genera persecución, y sin persecución no podemos crecer, porque ¿cómo se va a curtir el carácter espiritual de un hijo de Dios sin persecuciones? A ver, dime cómo. ¿Es posible? ¿Cómo crecemos? ¿Caídas, persecuciones, pruebas? Efectivamente. ¿Sencillo? Polvo y miseria.